Muy buenos días a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan en el Presidium para la presentación de la obra Diálogos Interculturales para la Participación Política de las Mujeres. Se encuentran con nosotros la doctora Janine Otalora Malasís, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral. La maestra Gabriela Eugenia del Valle Pérez, magistrada de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral. La licenciada Marcela Merino García, académica y exdiputada del Congreso de Oaxaca. Cedo el uso de la voz a la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Janine Otalora Malasís, quien nos introducirá de manera ejecutiva la relevancia de la obra. Adelante, por favor. Muy buenos días a todas, a todos. Saludo con mucho gusto a la magistrada Gabriela del Valle, agradeciéndole venir a presentar esta gran obra, así como a la licenciada Marcela Merino, autora, una de las autoras del mismo. Saludo con mucho gusto al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera y le agradezco su presencia el día de hoy. Vamos a presentar la obra cuyo título es Diálogos Interculturales para la Participación Política de las Mujeres. Una obra coordinada por la doctora Margarita Dalton Palomo, que no pudo acompañarnos el día de hoy por un tema de salud y que ha sido editada por el CIESAS, pero también con colaboración del Tribunal Electoral y del INMujeres. Este libro es un proyecto al que tuve el honor de atestiguar desde el inicio del mismo. En efecto, el 8 de noviembre de 2019 se llevó a cabo en el CIESAS en Oaxaca los diálogos transculturales para la participación política de las mujeres. Y es justamente de estos diálogos que surge la obra que presentamos el día de hoy. En ese evento, un número importante de mujeres indígenas de Oaxaca nos dieron testimonio de su vida en las comunidades, de su interrelación con los hombres y con sistemas básicamente patriarcales, así como sus experiencias en la participación comunitaria y en la participación política. Además, nos narraron justamente todas sus historias de violencia y de discriminación. No obstante, lo duro de su andar, en esta reunión en la que se llevó a cabo en el CIESAS, conocimos historias que nos dieron esperanza de un mejor futuro para todas, porque ellas han hecho conciencia de que las mujeres y los hombres somos iguales. Y a partir de ese entendimiento, se han abierto camino en sus comunidades a través de su lucha. Ese 8 de noviembre fue un día en el que pudimos dialogar, escuchar y abrazarnos justamente en esa lucha por la participación de las mujeres. Y voy a citar justamente una frase de la licenciada Marcela Merino en esta obra que ella es coautora. Las mujeres, en primer lugar, tenemos que erradicar de nuestro ser la competencia, ser aliadas, compartir, apoyar y sostenernos como requisitos indispensables para poder caminar y crecer juntas. Y me parece que justamente la importancia del evento que dio origen a esta obra es el poder caminar y crecer juntas. Voy a darle la palabra primero a la coautora Marcela Merino García por 12 minutos. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, público presente en este importante evento. Un privilegio estar en esa Feria Internacional del Libro 2023 y por supuesto reconocer, como ya decía la magistrada,
el papel que ha jugado la doctora Dalton como directora del CIESAS por muchos años, impulsar el que las mujeres podamos poner sobre la mesa nuestra voz. También reconocer el aporte que ha hecho el Instituto Tecnológico de Oaxaca, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la CIDIR, el IEPCO y por supuesto el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Es para nosotros un espacio importante el que nos hayan coberturado para poder expresar las vivencias de cada una de nosotras en las diferentes comunidades, en los territorios y contextos en el que vivimos. Seguramente el papel de la mujer el día de hoy ha sido reconocido en muchos escenarios. Hoy la participación e incluso el ser votada en un proceso de elección es hoy un privilegio, pero detrás de ello hay una serie de luchas que han derramado sangre. Este país ha tendido en todo lo largo y ancho del territorio sangre de mujeres que iniciaron esta batalla, esta lucha, que abrieron el paso y que el día de hoy pues estamos continuando lo que ellas nos heredaron. Y me voy a remitir, comentar pues parte de mi historia. En San Juan Cacahuatepec, uno de los municipios de los 570 que integran nuestro estado de Oaxaca, estamos ahí, un grupo de mujeres, pero yo me voy a remitir a una historia que me marcó muchísimo y el cual me dio alas para poder caminar en este escenario. En 1978, yo era una niña de 4º grado apenas. En ese tiempo, mi maestra, que me correspondía, fue bien vista por su liderazgo y fue impulsada para ser presidenta municipal. Ella entonces, el voto mayoritario, pues logró ganar y nosotros perdimos a una maestra. De vez en cuando nos visitaba y a mí me llamaba mucho la atención y me sorprendía, porque en algunas ocasiones llegaba con rasgos muy marcados de violencia. Ella era golpeada por su esposo. Y en ese tiempo, en mi inocencia, yo decía, ¿cómo es posible que ella, siendo la presidenta municipal, pues no se defienda, no pueda meter a la cárcel a su esposo o le ponga un alto? Pero era, pues, muy común en todas las familias ver esa violencia intrafamiliar. Sin embargo, para mí no era, pues, muy normal. No podía avalar eso que estaba establecido. Me causaba mucha indignación. Y de ahí, pues pude ver que si las mujeres nos organizamos, podemos hacer muchas cosas, no solamente por nosotras las mujeres, sino por las comunidades en donde vivimos, en donde transitamos. Y es así como ese tipo de violencias a mí me fue marcando. En un momento, en el 2004, para ser exactas, vivencié un escenario en el que a una semana de darse las elecciones, en ese tiempo, el presidente municipal mató públicamente a la candidata que se perfilaba como ganadora. Y eso, pues, era afromexicana. A mí me dio mucho coraje y mucho dolor. Pero después de esto, en otro momento, ahí mismo, en ese municipio, asesinaron a la presidenta en funciones en ese momento. Era una maestra, también afrodescendiente.
Y más tarde, o un poco antes, perdón, en Cacahuatepec, en una reunión ante una protesta de municipalizar el agua potable, una maestra también se paró a hacer la denuncia y el presidente municipal desde la mesa le dijo públicamente: te vas a arrepentir de haberte metido conmigo por hablar de más. Y sí, efectivamente pasaron unos meses y la maestra de la Escuela Normal de Cacahuatepec fue brutalmente asesinada en una emboscada. Esos hechos, de verdad que a mí me dolió muchísimo y me motivó a tener que hacer algo para que las cosas cambiaran. Y desde ahí, pues yo tuve la oportunidad de ser electa en 1997 como representante del Comité Ejecutivo Seccional del CENTE de la sección 22 de Oaxaca. Ahí yo reafirmé mi compromiso, ahí también aprendí a levantar la voz, a no quedarme callada y sobre todo defender los derechos de nuestros compañeros, pero más aún de nuestras compañeras, quienes se visibilizan a pesar de ser maestras, pues con una actitud de pasiva, de desinterés, pero por lo que son relegadas y poco valoradas. Entonces, yo quiero decirles que ante esa situación, después del evento de 3 años de estar permaneciendo como dirigente de la sección 22, regresé a Cacahuatepec en el 2001 y uno de los líderes de ese lugar decía: maestra, ya terminó su comisión, aquí la necesitamos para que pueda apoyar a nuestro partido de izquierda, ¿no? Y sí, en la reunión la propuesta fue bien vista, fue aceptada de mayoría y bueno, estuve ahí coordinando los trabajos. Una vez que me dieron ese poder, pues me decidí incidir en los procesos de integración de las planillas. Y en ese tiempo logré que en esa planilla del 2002 se integraran 3 compañeras. Nunca en la historia del municipio habían tomado en cuenta a una mujer. Hay 3 espacios en la regiduría de obras, en la regiduría de ecología y de agencias y colonias. Y posterior a ello, llegaron las elecciones estatales y municipales de Oaxaca y en ese tiempo estaba ya iniciando el proceso de paridad y pedían que en el distrito de Pinotepa, distrito 11, hoy 22, se pusiera una mujer. Muchos compañeros ante el liderazgo magisterial, pero también comunitario, pues tuvieron a bien pedir la participación. Y la verdad, yo en ese tiempo, igual que hoy, me queda claro que el recurso económico, el reparto que se da es una cultura generalizada y la verdad yo decía, no tengo los recursos económicos, no tengo el capital, el recurso humano para poder movernos y la verdad que me resistí a aceptar. Sin embargo, haciendo un análisis profundo y revisar que podíamos hacer algo por nuestro distrito, por nuestras comunidades, acepté. Y las circunstancias me favorecieron o nos favorecieron y ganamos el distrito. Por primera vez, una mujer ganó ese distrito de 24 municipios, muy extenso, y tuvimos ahí llevando la voz en la 59 legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca. Y bien, pues, una vez que, no sé si la mayoría conoce la historia, en ese inter de esa representación 2005-2007, hubo una convulsión en el Estado en el 2006, prácticamente se paralizó todo,
gestiones, procesos legislativos, y bueno, llegaron las elecciones federales y dada la valoración de la participación, el desempeño legislativo y de conducción en el partido, me eligieron para ser candidata federal en las elecciones federales, y tan convulsionado estaba en el estado. Yo soy maestra, el problema fue con maestros, la verdad que los procesamientos que se dan para validar los acuerdos en el Congreso, a mí me dejó un mal sabor de boca, y la verdad no acepté, pero me llamó la atención que uno de mis compañeros diputados de mi región, pues tuvo que hasta llorar para pedirme que le dejara el espacio. La verdad, yo valoré muchísimas cosas y no me costó cederle el espacio. Tal vez perdí una gran oportunidad. Después revisé que no fue lo correcto, porque yo creo que pudimos haber hecho mucho, pero pues las circunstancias, y de verdad yo soy muy realista, no quería involucrarme en ese tiempo, dadas las circunstancias de Oaxaca, en una nueva representación. Entonces preferí quedarme ahí. Y bien, pues, continuando la historia, resulta que más tarde, en el 2018, había un presidente municipal que tenía pues las aspiraciones de reelegirse y tenía convenios con la dirigencia del partido al que pertenezco, y bueno, se reeligió como mujer, porque en ese tiempo ya había establecido que tenían los municipios que pues respetar la paridad de género, ¿no? Y en ese tiempo pues la única forma consideraron de poder continuar o perpetuar el gobierno municipal pues era registrándose como mujer. La verdad que yo participé en ese escenario, me pareció muy incorrecto, presenté la denuncia y de ahí pues una cascada de denuncias más, total que el instituto, el IEP con Oaxaca, resolvió tirar 17 candidaturas que habían presentado 17 hombres registrados como mujer, ¿no? Esa lucha o esa protesta ante la impugnación que hice, pues tuvo un costo político. El partido, la dirigencia del partido tenía convenios con el presidente por algunas gestiones económicas que se repartían por ahí, y me cerraron el paso, y yo decía, después de 20 años de impulsar al partido, pues me bloquearon el registro. Y entonces me quedó así como que mucha indignación, porque pues son situaciones que pareciera que habíamos avanzado y de repente retroceden, porque quienes tienen el poder o están cerca del poder pues abusan bajo intereses mezquinos, ¿no? Y pues en ese tenor yo quiero comentarles que en mi comunidad, en el periodo municipal del 2005-2007, impulsamos una compañera mujer, una compañera maestra jubilada, que logró hacer un trabajo de equipo. Por eso llamo que cuando las mujeres no podemos competir, si nos hermanamos, si nos juntamos para procesar acuerdos, realizar acciones que permitan pues el desarrollo comunitario, pero además favorecer a las mujeres. En ese tiempo ahí la violencia era muy marcada. Por ello la presidenta servidora nombramos un comité de apoyo municipal. Solicitamos el apoyo de una AC, Antonio de Montesinos, con sede en México. Pedimos la intervención de la UAM Xochimilco. Bajaron a hacer un estudio socioeconómico de las mujeres y el resultado fue que había una enorme violencia intrafamiliar, había una pobreza extrema y por supuesto no había trabajo. Diseñamos un proyecto
que pudiéramos ir caminando de tal manera que se concluyó al final con acciones que las mujeres reconocieran sus derechos, pero además que tuvieran una forma de organización para poder generar ingresos a la familia. Y ahí se sumó, porque en ese tiempo en Oaxaca, en el 2005, había luces de poder integrar en cada una de las planillas o cabildos la regiduría de equidad de género. Y ahí pusimos a una compañera que no estuvo ni siquiera en la asamblea, que no fue a la escuela, y que eso me da, pues me dio a entender que no se necesita tener pues una preparación muy alta para quienes de repente tienen el propósito y el firme compromiso de aportar a su comunidad. Esa señora, la recuerdo hoy, se llama Celestina Valdés Peña. Era una mujer increíble, la verdad. Para mí fue como una maestra verla cómo se desempeñaba. Ella, pues, hacía de todo, ¿no? Estaba luchando por sacar a los presos injustamente, estaba pues también ahí cuidando a los enfermos que no tenían recursos y bueno, pues la verdad, una serie de actividades desde la iglesia, desde su barrio, y al final, bueno, quiero concretar diciendo que fue un ejemplo para nosotros, es reconocida hoy. Ella falleció hace 5 años, pero la verdad que son mujeres de ejemplos para muchas más. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela Merino, por compartirnos de viva voz estas experiencias de vida. Le pediré a la magistrada Gabriela del Valle si puede hacer su presentación. Gracias. Muchísimas gracias, buenos días. Es un honor para mí estar con todas y todos ustedes esta mañana presentando esta gran obra, Diálogos Interculturales para la Participación Política de las Mujeres. Agradezco muchísimo a la magistrada Janine Tarara la oportunidad que me da para venir a presentarla, pero además de estar con una de las coautoras en esta mesa, agradezco la presencia del magistrado Fuentes y también de Sergio, de Omar. Muchas gracias por acompañarnos. Y de todas y todos ustedes es que están aquí haciendo este esfuerzo. Tanto el marco jurídico internacional como el nacional establecen la igualdad en el goce y ejercicio de derechos tanto para mujeres como para hombres pertenecientes a comunidades indígenas, e incluso se señala que las prácticas comunitarias no podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. En el mismo sentido, Rodolfo Stavenhagen nos señala que todo el aparato conceptual de los derechos humanos y del Estado de Derecho del cual parte descansa sobre un imperativo moral, el valor intrínseco de la vida, la libertad y la dignidad del ser humano. En el logro de este imperativo tendrán que complementarse tanto los derechos individuales como los colectivos, de manera que no podrán ser considerados como derechos humanos aquellos derechos colectivos que violan o disminuyen la dignidad personal de sus miembros. En esta obra destacan las voces de mujeres indígenas y afromexicanas como Marcela, quien nos acompaña, Carolina, Rosa María, Leticia, Felicitas, Flora, Susana, Sofía, Regina e Irene, que han luchado para hacer valer sus derechos, ocupar cargos comunitarios, ser electas en cargos de elección popular y ejercer dicho cargo en libertad y plenitud. Nos hablan desde su voz en un marco de comunidad, de interseccionalidad y de interculturalidad, y nos dan a conocer sus experiencias, que en varias ocasiones han sido muy diferentes a lo establecido en la norma. Antes de adentrarme al contenido de la obra, quiero que sepan que este libro es el resultado del encuentro Diálogos Interculturales para la Participación Política de las Mujeres, coordinado y organizado desde el Seminario Permanente de Género del CIESAS Pacífico Sur, y está dividido en 4 diálogos. El primero, que se refiere a la participación política y comunitaria de las mujeres. El segundo, aportes del trabajo de las mujeres al municipio, la comunidad y la casa. El tercero, nombramientos de mujeres, los caminos para llegar al cargo.
y el cuarto, ejercer el cargo durante y después. Por cuestión de tiempo, pues solamente me voy a poder referir un poco más profundamente a los dos primeros diálogos. De los últimos dos, solamente les voy a hablar de las temáticas que se abordan. Para mí, en estos dos primeros diálogos, es justamente donde empieza este cambio. Pero además, para mí también es un honor estar presentando esta obra y les quiero decir que para mí ha sido una fuente inagotable para la tesis doctoral que todavía estoy elaborando, que todavía me falta, pero es inagotable porque hay veces que pues no se puede hacer investigación de campo y esto es oro molido, la verdad. En el espacio del primer diálogo se busca visibilizar los trabajos y los aportes de las mujeres a la comunidad y cómo esto a veces no es visto como una forma de participar en el espacio político y público. Pues desde una mirada patriarcal, esta categoría únicamente se reconoce para cargos de elección popular y cómo las mujeres han tenido que luchar para que su voz se oiga y reconocer que con estos cargos se participa en lo político. Por ejemplo, Marcela justamente nos habla de cuando fue electa como parte del Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 22 y nos dice: allá aprendí que era necesario hablar de las injusticias y que las mujeres tuviéramos una voz que se pudiera escuchar, porque en ese tiempo de liderazgo obtenido en esa comisión no era reconocido por algunos líderes de la comunidad y de la región lo que podíamos decir las mujeres. Por otra parte, Marisela también nos dice: me fui dando cuenta de que las mujeres hemos estado históricamente en todos los espacios. Si no fuera por ellas, ni mis compañeras, ni yo misma podríamos estar ocupando cargos en los comités como el de salud y el de las escuelas. En la CONASUPO o en la iglesia, que se reconozca o que se le dé valor a este trabajo ya es otra cosa. Es importante reconocer que ahí hemos estado siempre y nos hemos ido colocando públicamente. En el caso de Carolina, reconoce cómo la participación de las mujeres en las asambleas locales y los cargos comunitarios siempre se ha dado. Nos dice: las mujeres de mi comunidad hemos estado participando y tomando decisiones. Esto también es hacer política. Tanto Marcela como Marisela y Carolina reconocen que el camino no ha sido fácil, que hay mucha violencia, que es muy importante que se cuente con una red de apoyo y que las mujeres debemos de trabajar unidas, justamente como lo decía Marcela ahorita, y dialogar para la defensa de nuestros derechos. A partir de la reflexión en este diálogo, se ve que si hay una participación política, una participación pública en la comunidad, a pesar de no ocupar cargos de elección popular. En el segundo diálogo, nos hablan de trabajos que históricamente han sido invisibilizados y que por cuestiones de estereotipos nos han sido asignados a las mujeres, como pudieran ser las labores de cuidado, las labores domésticas, que al ser tareas que no generan ingresos, pues no se le da importancia, no se les da la verdadera importancia que tiene. Y esto invisibiliza el gran aporte que las mujeres realizan en este tipo de labores y que la hacen a su comunidad. Rosa nos narra una experiencia que a mí se me hizo maravillosa en unos talleres organizados por la Secretaría de las Mujeres. Cuando se preguntó a las mujeres que quién hacía trabajo político, ninguna de las presentes levantó la mano, pues ninguna había ocupado una presidencia municipal, una diputación, una senaduría. Sin embargo, Rosa las cuestiona y les pregunta que quién había sido parte del comité de padres de familia. Una mujer levanta la mano y otra dice que ella es parte del comité de la iglesia. Rosa les aclara que eso es hacer trabajo político todo el tiempo y que es cierto que es un trabajo que no es remunerado. Nos comparte que en ese taller se llegó a la conclusión de que el trabajo realizado por las mujeres a favor de su comunidad es muchísimo, que incluso se llega a ver como una obligación para ellas, pero que esto no merece tener una retribución porque no se tiene una preparación profesional, eso es lo que les decían muchas veces. Rosa nos dice que hay mucho trabajo por hacer en las comunidades y yo agregaría que también fuera de ellas para autovalorar nuestro trabajo y las aportaciones que hacemos en diferentes niveles. Durante su intervención, Rosa toca otro punto medular que es el de la preservación del contexto identitario, la importancia de conservarlo para que no haya un rompimiento,
pero sin que esto quiera decir que no se valoren las aportaciones que las mujeres afromexicanas hacen a su comunidad. Leticia nos narra el reconocimiento que las parteras tienen en la comunidad. A ella, como licenciada en medicina, le ha tocado asistir varios partos y cuando se encuentran las mujeres con sus hijos en la calle, las mujeres les dicen que la saluden y la respeten porque ella atendió sus partos. Para Leticia, este reconocimiento es muy importante, pero bien dice que ese reconocimiento únicamente viene de las mujeres. En su segunda participación, Leti nos habla de cómo veían a las mujeres que por primera vez se atrevieron a pararse en una asamblea. Les decían que no tenían que hacer, que no tenían marido que las mandara. Ella nos dice que al llegar una mujer a la presidencia, ya no se pueden seguir haciendo las mismas prácticas. Las mujeres que no tienen quien las mande son las que transgreden y son las que solamente pueden llegar a estos lugares. También nos dice que hay que desobedecer las ideas de lo que debe ser una mujer y su lugar para poder acceder a esos espacios de decisión para el bienestar de las mujeres. Y como dice, solo el tiempo dirá cuál va a ser el resultado de esto. Por su parte, Felicitas, si bien en un primer momento señala que la paridad de género nunca ha funcionado para bien y que las leyes las hacen las personas de allá arriba y que nunca voltean a ver a las mujeres que piensan y viven diferente, en una segunda reflexión reconoce que si no se respetara la paridad, sería mucho más difícil llegar a cargos, aunque también nos dice que el desempeño del cargo fue difícil, al menos en su caso, porque hacía doble o a veces hasta triple trabajo para poder estar en el cargo, a diferencia de sus compañeros hombres. Como vemos en estos tres testimonios, nuevamente se hacen presentes estereotipos de género. Por ejemplo, que las mujeres no pertenecen al espacio público, que las mujeres tienen que trabajar más y demostrar constantemente que pueden desempeñar el cargo, que las mujeres que estamos en lo que se reconoce como espacios públicos somos transgresoras, y así se nos sigue viendo como unas intrusas en la vida pública. Muy brevemente, como les decía, me voy a referir a las temáticas que se abordaron en los diálogos 3 y 4, que se refieren a los caminos para llegar al cargo y al ejercicio del mismo, aunque quiero ser clara que en los 4 diálogos hay temas comunes que se dan en estos diálogos 3 y 4. Se aborda la tensión que existe entre el principio de paridad y los sistemas normativos, la violencia política contra las mujeres por razón de género, la complejidad para desempeñar un cargo y cumplir con otras tareas que desempeñan al interior de la comunidad o en el núcleo familiar, los peligros que se viven cuando se exige ejercer derechos político-electorales, el escrutinio público más riguroso al que son sometidas las mujeres que desempeñan cargos, la necesidad de acompañamiento a las mujeres en el acceso y desempeño del cargo, la importancia de la justicia y la jurisdicción indígena, los miedos que enfrentan las mujeres en el ejercicio del cargo, la relación entre la cultura tradicional y la cosmovisión con la política y las mujeres en los municipios, el papel de la religión en la participación de las mujeres en los espacios públicos, la relación entre poder y ejercicio del cargo, las tensiones entre la dimensión comunitaria y la dimensión personal y la importancia de reconocer y dialogar los saberes de todas las mujeres. Este libro me lleva a recordar las oportunidades que he tenido de escuchar las voces de distintas mujeres, mujeres indígenas y de diferentes comunidades, mujeres de la diversidad sexual o mujeres del mar, que buscan también un reconocimiento a su labor. Todas enfrentan retos distintos, porque viven contextos distintos, y esto es lo rico de la interculturalidad. Reconocer que cada mujer parte de contextos diferentes y por ende enfrenta distintas dificultades, pero sin embargo estamos unidas en cosas que tenemos que enfrentar juntas. Hay una variable que tienen en común y es justamente la discriminación que enfrentan, y sobre ello habrá que seguir trabajando. Entre más visibilicemos esa interculturalidad, más fácil será identificar cuando las mujeres somos discriminadas. Entonces, no me queda más que decir que de verdad las y los invito a leer este gran libro, que es muy sencillo en su lectura, pero que al mismo tiempo aborda temas de gran complejidad, que hoy en día son necesarios discutir para ir caminando hacia sociedades más igualitarias. Comparto y me encantan las reflexiones finales de Regina, que nos dice que cuando las mujeres llegamos al poder, se trata de hacer las cosas de manera diferente.
o lo que nos dice Sofía, de que hay que ver el ejercicio del cargo como un servicio. Y ojalá, como se dice a lo largo de la obra, sigamos dialogando y lo hagamos unidas. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada del Valle, por esta, la verdad, gran presentación que nos resumió bastante esta obra. Voy a empezar esta segunda y última intervención señalando que las mujeres indígenas, tanto en México como en otros países del mundo, viven una terrible paradoja. Por un lado, son portadoras de una enorme riqueza cultural, conocimientos y tradiciones únicas. Y por otro, son sujetas a múltiples discriminaciones cotidianas y estructurales. Como todas las mujeres indígenas padecen discriminaciones y estereotipos en sus círculos familiares, en sus comunidades y en la sociedad, en donde el patriarcado se resiste a la igualdad sustantiva y a reconocer sus derechos. A todo ello se añade una doble discriminación estructural por su condición de mujeres indígenas. De esta forma, constatamos que lo que dijo en su momento Rigoberta Menchú al recibir el Premio Nobel de la Paz en 1992, cuando al referirse a las mujeres indígenas dijo: son las más explotadas de los explotados, las más discriminadas de los discriminados, las más marginadas de los marginados y, sin embargo, productoras de vida, de conocimiento, de expresión y de riqueza. Y una forma de empezar a superar estas limitaciones es justamente abriendo las puertas de la representación política, que es lo que hacemos en el tribunal, a fin de que haya más mujeres indígenas en los ayuntamientos, más mujeres indígenas en los congresos locales y en el Congreso Federal, y más mujeres indígenas en las dependencias gubernamentales. Ahora bien, cabe preguntarse por qué no llegan a los cargos de decisión y qué les impide llegar justamente a las posiciones de toma de decisión. Y la respuesta, o una de las respuestas, es por los obstáculos y barreras estructurales que lo impiden. Y justamente se malentiende esta ausencia de mujeres indígenas en estos altos encargos porque se piensa que no quieren llegar. Y esto no es verdad, es las barreras estructurales y diversos obstáculos económicos también. Barreras físicas que dificultan la participación y la organización de las mujeres indígenas y que incluyen las condiciones económicas, como por ejemplo la pobreza, la falta de infraestructura y servicios básicos o la falta de acceso y del apoyo. La finalidad de esta obra, lo que quiso hacer la doctora Margarita Dalton, a quien de nuevo reitero su reconocimiento por el compromiso que tiene particularmente en el estado de Oaxaca, para darle voz a las mujeres indígenas, pero lo que ella quiso con esta obra es que esta voz quedara plasmada y quedara escrita para que más personas puedan conocer estos testimonios y que no sean palabras que finalmente se lleva el viento. Y por ello voy a citar a varias de estas autoras. Y voy a empezar con Marisela Zurita, que comenta una historia, una parte similar a lo que decía ahorita Marcela Merino. Y dice que llegó a reflexionar sobre la participación de las mujeres indígenas.
Y cuando tenía 15 años preguntaba sobre la posición de las mujeres dentro del sistema normativo interno y por qué estaban en una situación de subordinación. Y a esto Marisela Zurita sigue. Me acuerdo que le dije en un taller a una señora muy querida, oye, él no tiene derecho a pegarte. Y ese es el reto de seguir llevando allá lo que aprendemos aquí sobre la equidad. Y le dije, ya no tiene derecho a pegarte tu marido, te tienes que salir. Dije esto y me fui. Cuando regresé vi a una señora moreteada y eso me impactó mucho porque no supe valorar el contexto. Cuando lo consulté con mi consejera más sabia, que es mi madre, me dijo, lo que pasa es que acuérdate que viniste a darle un mensaje y de repente llegó el Señor y ella le dijo, tú ya no tienes derecho a pegarme. Y entonces dijo el Señor, ¿y dónde está la que te lo dijo? Entonces la golpeó más fuerte. Mi madre me dijo, si tú no garantizas que el síndico municipal aquí, en nuestra propia cultura de justicia, sea sensible y reflexione sobre por qué a las mujeres no nos tienen que violentar, no puedes decirle eso a las mujeres. Y ese día pensé, y concluye Marisela, que hay que crear estrategias con las mujeres de mi comunidad y decidí que tenía que seguir, escoger mi lucha y mis apuestas, desde sus condiciones y experiencias. Me parece que hay que complementar las luchas y no imponerlas, concluye Marisela. Es decir, que vivió en carne propia la impotencia que genera la falta de garantías para evitar la violencia, muy a pesar de que las mujeres conozcan sus derechos. Sin embargo, eso no detuvo a Marisela, sino que la llevó a ir más lejos, a buscar consejo y a establecer estrategias, a acompañarse y actuar en conjunto para transformar su realidad y la de sus compañeras de lucha. Iba a citar lo que dijo también Rosa María Castro, que Rosa María Castro es una mujer afromexicana, también de la costa de Oaxaca, una gran luchadora por los derechos de las mujeres afromexicanas, pero ya lo dijo la magistrada Gabriela del Valle justamente. Pero en este testimonio, lo que hace Rosa María Castro es transmitir de una manera muy accesible la importancia de asumirnos como partes integrantes de una comunidad y por lo tanto como personas con el derecho a participar en la vida política en la medida y en las condiciones que querramos. Solo haciendo conciencia de nuestro derecho a participar es que podremos influir y ser parte en la toma de decisiones sin importar el nivel o capacidad de involucramiento. Y voy a citar dos reflexiones, una de Felicitas Cruz y otra de Flora Gutiérrez. Felicitas nos cuenta, y la cito, después entendí que siempre las mujeres hacemos mucho más trabajo en la comunidad. Y así le digo a mi esposo ahora, si yo no doy mi anuencia, no eres nada ni nadie aquí. Se espanta, pero es para que lleve el mensaje a sus compadres, para que piensen así. Tengo coraje, porque siempre hemos hecho los trabajos y nadie nos lo reconoce, ni nosotras mismas. Y por su parte, Flora comparte, y la cito también. En mi municipio me eligieron para cumplir el requisito, pues la vez pasada fue el cabildo electo el que dijo, tú vas a ser la regidora para que se valide nuestra carta. Así, literal. Pero ahora ya hubo la presencia de compañeras en la asamblea, donde las compañeras fueron electas.
Ahora, imagínense una asamblea de casi 1000 personas donde nada más fueron 5 compañeras. Y lo que implicó romper las estructuras con la presencia de mujeres en ese espacio de ejercicio de poder en la comunidad. Y esto fue posible porque durante varios años, junto con otras compañeras, hemos llevado el tema a pláticas y talleres sobre el ejercicio de nuestros derechos. Y estas son 2 grandes reflexiones, ya que lo que nos transmiten es que para empezar a participar y hacerlo efectivamente, las primeras que tenemos que reconocernos nuestro trabajo somos nosotras mismas y entre nosotras. Y esto implica trabajo y colaboración entre nosotras. La sororidad no significa estar de acuerdo en todo. La sororidad es identificarnos como mujeres y aliadas en un fin común, ocupar el lugar en la sociedad que injustamente nos ha sido arrebatado. En esta obra están algunos testimonios de víctimas, hay que decirlo, pero no se quedan en eso. Ellas son mujeres que se rebelaron a esa circunstancia y que han luchado con valentía para abrir camino a la participación de las mujeres con el propósito únicamente de alcanzar una mejor vida para ellas y para las mujeres que vienen detrás. Concluyo dando mi reconocimiento una vez más a la doctora Margarita Dalton, a la licenciada Marcela Merino García y a todas las mujeres que hicieron posible esta obra. Quiero invitarlos a que la lean. Es una oportunidad, de las pocas oportunidades que vamos a tener, de encontrar en una obra testimonios reales de vida de mujeres indígenas del estado de Oaxaca, de su lucha por acceder a cargos de poder, de su lucha para mantenerlo y poder ejercer esos cargos, y su lucha para ser visibilizadas en su comunidad. Y antes ya de dar por concluido este evento, quiero agradecer al licenciado Agustín Millán y a todo el equipo por hacer posible que el Tribunal Electoral lleve estas obras a todas las personas y particularmente a personas jóvenes que están aquí presentes, a quienes les agradezco el haber venido y el habernos escuchado. Muchas gracias. Agradecemos la participación de cada una de las ponentes. Ahora invitamos al magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara, Sergio Guerrero Olvera, a realizar la entrega de reconocimientos a cada una de ellas. Muchas gracias.